Gracias por seguir con nosotros en Camino a los Pinos aquí en Efecto TV. Estamos analizando precisamente este panorama que nos lleva el proceso electoral de México. Analizamos la estructura de la composición del Congreso, pero también veníamos analizando, Alfonso, el tema económico, ¿no? Yo creo que el factor trabajo es uno de los elementos fundamentales. El campo, por una parte, y el factor trabajo. Las relaciones con el sector agrícola, la capacidad de elevar el nivel de vida de la población en las zonas rurales y el problema fundamental de nuestra estructura laboral que los sindicatos están revisando, por supuesto, con el gobierno federal respecto a los derechos, a los costos, a la forma de tener esta gran reforma laboral. Yo creo que el factor trabajo... Está ahí parada, Lorenzo. Está parada, que va a estar ahí hasta que cambie la administración. Yo desgraciadamente, no creo que Lorenzo, esa es una de las grandes diferencias del sistema político mexicano. En el periodo electoral todo se para, todo se concentra. Desgraciadamente, este año, ojalá hiciéramos nosotros votos para que no fuera así, que todavía los legisladores aprovecharan el último periodo ordinario de sesiones que les queda, o por lo menos avanzar en los dictámenes en comisiones legislativas para que la siguiente legislatura pudiera avanzar en algo, pero parece algo impensable en México. Pero regresando a los retos, y que además son las preguntas que habría que plantearle en términos económicos a los precandidatos, el próximo presidente o presidenta de México. ¿Cómo reactivar el mercado interno? ¿Cómo gastar eficientemente, no solamente en gasto corriente, los excedentes petroleros que llevan más de una década beneficiando al país con más de 400,000 millones de dólares y que no parece que hayan tenido una inversión productiva que esté a la vista de todos? No hay una gran obra de infraestructura que digas fue financiada esto con los excedentes petroleros, ¿no? Otro gran tema va a ser las pensiones, Lorenzo. Las pensiones están ahí todavía como una especie de bomba que le puede estallar al próximo presidente de la República. Definiciones sobre el tipo de cambio, lo hemos aquí conversado con René Villarreal, muy importante para promover la exportación de los productos mexicanos e inhibir la importación y, bueno, jugar de manera eficiente también en la globalización. Cómo abrir el crédito, también lo hemos conversado. El sector financiero es muy importante, Alfonso, no solamente por la apertura de créditos, sino por la vigilancia muy cercana de toda la gran cartera hipotecaria que tenemos en México y por el manejo que se ha tenido acerca de la deuda interna, ¿no? Yo creo que ahí son elementos donde el microscopio de análisis, de competencia y sobre todo de capacidad de seguir adelante manteniendo los equilibrios macroeconómicos, tener un sistema de reservas sólidas, porque así nos lo piden las organizaciones internacionales, y que esto permita que el país tenga estabilidad económica. Yo creo que uno de los grandes temas va a ser el ciclo sexenal de México en términos económicos, que durante muchos sexenios siempre venía una fractura al final del sexenio, al principio del que sigue, por los desajustes que dejaba el gobierno anterior. Aquí yo creo que es necesario que se haga una definición muy clara en términos de cómo va a entregar el gobierno de Felipe Calderón las finanzas públicas. Hasta hoy, y que toda la información conocida nos hace pensar que no habrá una crisis de fin de sexenio. Hasta hoy nada parece. Nos hace pensarlo. Así parece, y eso sería deseable, porque ante la transición de partido que se estima pueda ser una de las posibilidades de la próxima elección, pues también una fractura de orden económico tendría también consecuencias muy importantes. El segundo punto que manejas respecto a la responsabilidad del Congreso. Los congresistas tienen que legislar, y yo creo que el Partido de la Revolución Democrática aprendió de una manera muy rápida la lección tan desagradable que tuvo que desempeñar en la toma de posesión del presidente Calderón. Yo creo que este Partido de la Revolución Democrática, que hoy es armónico hacia afuera, que es pacífico amoroso en su mensaje, románticamente amoroso en su discurso, aprendió que el ciudadano le rechaza la violencia. Y lo hemos visto recientemente, la respuesta de los ciudadanos a cualquier acto violento es muy grande. Lo hemos visto contra algún comentarista de televisión por su entrevista a un artista. Lo hemos visto contra un ciudadano que golpea a otro inmisericordiamente. Y vemos que el ciudadano en Twitter, en las redes sociales, responde de una manera súper más allá de lo esperado en términos de rechazo a los actos de violencia, rechazo a los actos de actitud negativa, discriminatoria, prepotente, autoritaria. Y esto es uno de los temas que es muy interesante. La sociedad está tensa. Hay una calma tensa en nuestra sociedad. Pero en el momento que les das tema, respinga y sale esta reacción muy fuerte, muy agresiva, muy hostil, muy incisiva de un grupo de ciudadanos que están tremendamente atentos al quehacer público, privado, artístico, cultural, etcétera, pero que están deseosos de que el país deje de ser como era.
Y esto es muy interesante respecto al comportamiento del PRD y la forma como el PRD lamentablemente dio ese espectáculo vergonzoso en la toma de posición del presidente Calderón. Y que a partir de entonces está demostrando un nuevo modelo de actitud hacia el ciudadano. Si estos elementos de civilidad política se pudieran llevar en un pacto donde los tres partidos políticos hagan un pacto de civilidad política, en donde sepan que tienen que respetar al ciudadano, que tienen que respetar la ley y tienen que llevar, ¿por qué no?, una agenda común, en donde están de acuerdo, entonces tendremos un país que puede estar más unido, un país que pueda no dividirse al grado del enfrentamiento social por una elección y sí ver con mucho éxito el proceso de transición democrática que tenemos que hacer y que necesariamente vamos a vivir, nos guste o no, con un cambio de gobierno en Los Pinos y quizá, porque así lo dicen las encuestas, quizá un cambio de partido en Los Pinos. Lorenzo, todavía está la moneda en el aire, cosa que también hay que decirlo. Existe todavía, afortunadamente, gracias a la solidez de la democracia en México, con todos sus defectos, con todos sus bemoles, con todas sus carencias que aquí hemos analizado. Hay incertidumbre, por supuesto que la va a haber, por eso aquí cada semana lo vamos a analizar en camino a Los Pinos, junto con usted, cómo va avanzando esto y vamos a irle presentando las encuestas, como lo acabamos de hacer ahorita, de cómo se van moviendo los candidatos ya en cosa de 3, 4 semanas en la elección, formalmente hablando, en el periodo ya de elección presidencial. Lorenzo, ¿cómo creerías tú que va a impactar el tema de la designación de los candidatos al Congreso? ¿Habrá una desbandada? Porque seguramente habrá como cada 3 años o cada 6 años, y ya acaba de empezar, acaba de estar ahí la senadora Orantes, que renuncia al PRI en Chiapas. Yo creo que es la primera, si no pierdo yo el registro, en este camino a Los Pinos, que es aspirante a un cargo, es senadora y decide renunciar a su partido, en este caso el PRI. Yo creo que aquí hay un tema importante. Los acuerdos de alianzas políticas y coaliciones para temas electorales dieron acuerdos no solamente de porcentajes, que ya no se pueden dar entre ellos. Ahora el ciudadano en su boleta va a determinar quién es el partido que recibe y mantiene el registro y recibe el voto, pero yo creo que existen estos acuerdos políticos cerca de las listas plurinominales y sus candidaturas. Yo estoy totalmente consciente de que existen inconformidades al interior de los partidos por estas alianzas. El Partido de Acción Nacional va sin alianza, pero definitivamente esta es una danza muy interesante que pudiera decirse en un juego de palabras en donde hay candidatos que se quieren pasar de listos o aspirantes que se quieren pasar de listos y acaban pasándose a otro partido. Muchas veces a nivel local, tanto a presidentes municipales como a diputados locales, a diputados federales, los partidos políticos buscan líderes locales. Y muchas veces el canto de las sirenas hace que se cambien de partido y, curiosamente, si los sistemas de selección interna de los partidos no son lo suficientemente robustos y eficientes, a veces el candidato de un partido que se sale inconforme le gana a su propio partido por fuera. Y eso lo hemos visto en muchos lugares. Pero fíjate como este caso, en el caso de Chiapas, la senadora Orantes decide renunciar antes de que sea designado el candidato de su partido. O sea, ella renuncia diciendo que por si se les ocurre, yo mejor renuncio. Fíjate cómo es el caso. Habrá que ver que no tenga un acuerdo político por otro lado. Seguramente. Esa es una de las cosas. Y el otro tema que es realmente importante es la conformación del Congreso. Hombres y mujeres de las regiones del país que tienen que llegar a representar a su región, a su distrito, capacitados, con sus conocimientos. Pueden tener o no terminar una carrera, la ley no lo obliga, pero deben de tener entonces sí una oferta política importante y una responsabilidad en el desempeño de su quehacer. Ahí, Lorenzo, hay un punto, porque luego nos perdemos creyendo que llegan 500 diputados con una agenda personalísima y propia. Lo que se nos olvida es que los partidos políticos, en este caso va a haber 3 partidos o coalición, 2 partidos y una coalición legislativas que van a presentar una plataforma legislativa que se registra ante el instituto, que muchas veces el problema es que nadie la revisa y nadie después está pendiente de su cumplimiento. Exacto. Pero los diputados llegan con el mandato de representar a su distrito, de hacer su gestión, que en muchas ocasiones es lo que más les pide la gente, pero también llegan ya con una plataforma de su partido común para llevar a las bancadas en la Cámara de Diputados y Senadores. Mira, lo hemos comentado aquí en Camino a Los Pinos, no hay ley que obligue a cumplir lo que dice la plataforma. No hay ley que obligue a que la plataforma y el programa de gobierno tengan algo semejante. No hay ley que obligue a un presidente a cumplir su programa de gobierno más allá de la voluntad política.
y de la juicio de la sociedad respecto a ese resultado. Yo creo que es necesario que en una reforma electoral se establezcan los compromisos políticos como proyecto de gobierno y que los proyectos de gobierno se vuelvan resultados de la gestión y que haya como además una vinculación de un sistema de planeación, de un sistema de visión del país. Y que se vincule con la planeación y la rendición de cuentas, las plataformas y los informes de gobierno. Por supuesto. Y en este momento la ley no vincula ninguno de esos 3 documentos. 4 documentos. 1, la plataforma electoral. 2, el plan de gobierno. 3, los informes de gobierno. 4, la cuenta pública, que son los elementos sobre los cuales podemos nosotros vigilar o supervisar o pedirle a los aspirantes y a los gobernantes sus resultados. Vamos a un corte, vamos a seguir con ustedes en Camino a los Pinos, en esta edición en donde estamos revisando el avance y la conformación también del Poder Legislativo, y vamos a seguir escuchando la opinión de ustedes en sus vínculos con nosotros en Twitter, Facebook, nuestro correo de voz y nuestros teléfonos. Seguimos adelante.